Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. El tejido adiposo, que durante años se entendió como una simple reserva de energía, se ha revelado como un órgano mucho más activo y decisivo. Sus células, los adipocitos, regulan procesos esenciales como el apetito, el metabolismo o la inflamación del organismo. Y cuando este equilibrio se rompe, por ejemplo, en situaciones de obesidad, ese diálogo interno se distorsiona y aparecen señales que pueden favorecer desajustes metabólicos y aumentar la vulnerabilidad frente a diversas enfermedades. Una de las líneas más llamativas de la investigación reciente muestra que los adipocitos no solo cambian por dentro, sino que alteran también los mensajes que envían al exterior, proteínas y diminutas vesículas que influyen en la comunicación entre las células. Cuando aparece un tumor, esa señalética puede transformarse de forma radical y convertirse en un apoyo inesperado para la progresión y la resistencia del cáncer. Entender ese intercambio molecular es hoy una de las claves para descifrar la relación entre grasa, metabolismo y enfermedad. Enseguida lo vamos a ver todo en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en la mayoría de las plataformas de audio si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El cuerpo humano no solo se entiende mirando a los genes, cada célula es también una fábrica de proteínas, miles de piezas que se ensamblan, se modifican y se comunican con su entorno. Esa producción es tan compleja que a menudo lo más revelador no está solo dentro de la célula, sino que también lo que exporta hacia afuera. En el caso de los adipocitos, las células de grasa, ese lenguaje proteico puede volverse decisivo cuando aparece el cáncer. Bajo la presión del tumor, estos adipocitos cambian su comportamiento y comienzan a liberar señales que favorecen la progresión, la metástasis o incluso la resistencia a los tratamientos. Con las herramientas más avanzadas de la proteómica, hoy es posible trazar ese mapa de proteínas, tanto en el interior de las células como en las pequeñas vesículas que lanzan al exterior. Ese trabajo no solo desvela cómo se reprograma el tejido adiposo en el cáncer, sino que abre la puerta a encontrar nuevos biomarcadores y estrategias diagnósticas. De todo ello vamos a hablar con María Gómez Serrano, que es investigadora del Instituto de Inmunología Tumoral en la Universidad de Marburg. Allí lidera una línea pionera sobre proteómica subcelular y extracelular aplicada al cáncer de ovario. María, ¿qué tal? Bienvenida a Principio de Incertidumbre. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Y después de esta introducción que has hecho, no sé qué es lo que voy a poderos contar yo. Pues todo esto, pero con detalle, conociendo un poco todo lo que hay, estos mecanismos que, bueno, estamos viendo que son tan interesantes. Por una parte, vemos que en fin, la maquinaria de la célula es extraordinariamente compleja y, claro, no se comporta igual en todo momento, ni en todos los tejidos. Así que, ¿cómo hacéis los investigadores para caracterizar qué está pasando en un momento dado porque me interesa saberlo? Bueno, pues nosotros la verdad que tenemos varias maneras de acercarnos a esto. Por un lado, tenemos los modelos in vitro que bueno, intentamos simular estas situaciones de antes y después de que aparezca el tumor. Por ejemplo, en el caso de nuestras células de grasa, como los adipocitos, como tú bien decías, pues tenemos un adipocito que no se ha expuesto a una célula tumoral y tenemos un adipocito que hemos expuesto a una célula tumoral o, en nuestro caso, al microambiente tumoral del cáncer de ovario, que es lo simulamos con una exposición al líquido que estas mujeres acumulan en la cavidad peritoneal, en el vientre, y que tiene un papel muy importante en el desarrollo tumoral. Entonces, este es uno de los modelos que nosotros tenemos, es como con y sin exposición al tumor, y luego estudiamos las células desde dentro, como tú decías, o también lo que echan afuera o lo que secretan, es lo que llamamos el secretoma de estas células, y lo analizamos por medio de técnicas proteómicas y también otro tipo de técnicas que nos permiten conocer mejor pues cómo varía este
panorama de moléculas. Y por otro lado, tenemos una colaboración muy intensa con un grupo de clínicos del hospital, de manera que recibimos muestras de pacientes que están siendo operadas, que sufren cáncer de ovario, y en el momento que por ejemplo, se les quita este líquido ascítico que las oprime la cavidad, y la verdad que es algo muy doloroso, al mismo tiempo nos proporcionan muestras de grasa de estas pacientes, porque una peculiaridad de este cáncer es que el cáncer de ovario metastatiza directamente a la grasa visceral, que es algo que normalmente no ocurre en otros cánceres. La metástasis en grasa es bastante extraña y ocurre en otros cánceres ya en estadios muy mucho más tarde, ¿no? No en estadios tempranos como es el cáncer de ovario. Entonces nosotros de esta manera pues podemos tener muestras de paciente en las que corroborar si por ejemplo, esas fotografías que hemos podido hacer de nuestro modelo in vitro pues se reproducen en las muestras del paciente, y a su vez también pues establecer otros modelos directamente derivados del paciente que nos permite estudiar este secretoma de las células. Bueno, es un poco también medicina personalizada, ¿no? Podéis ir al caso concreto de una paciente y estudiar exactamente las mutaciones, porque claro, cuando hablamos de cáncer no es una enfermedad, en realidad es un catálogo de enfermedades y más específicamente un cáncer por cada paciente. Exactamente. En el cáncer de ovario hay una peculiaridad, y es que más del 95% de las pacientes muestran una mutación en el gen P53, que se le conoce por el guardián del genoma, y es uno de los genes que participa precisamente digamos que cuando P53 está mutado, no funciona correctamente, entonces una célula que ha mutado tiene posibilidad de escapar a la apoptosis, que es la manera que tienen las células de morir. Y entonces cuando esta mutación en P53 les permite crecer más rápidamente. O sea, el botón de autodestrucción no funciona. No funciona, exactamente. Entonces, en el 95% de los casos estas pacientes tienen esta mutación, pero luego tienen otras. Y eso es un poco, precisamente esto que tú estás señalando es importante, porque esas mutaciones pues hacen más proclives o más sensibles a otro tipo de a lo mejor de fármacos o de quimioterapia que les funciona mejor. Aún así, en el cáncer de ovario todavía no conocemos bien esos mecanismos de quimioresistencia, y bueno, mi grupo de trabajo o nosotros hipotetizamos que la grasa participa o proporciona, digamos, una fuerza extra a estas células tumorales para volverse resistentes a la línea de terapia, porque también esto es algo que ocurre. Las pacientes con cáncer de ovario responden muy bien a la primera línea de terapia que existe, pero más del 70% desarrollan metástasis en esta grasa. Entonces, nosotros hipotetizamos que la grasa tiene un papel importante en este efecto por esta conexión. Y es básicamente lo que estamos intentando discernir. Si participan en, por ejemplo, ayudar más a células mutadas o no, y también cómo lo hacen. Es un poco la idea, y ayudarnos de estas técnicas. Es que también los adipocitos, que es tu célula favorita, sí. Es muy interesante, porque creo que hasta ahora, o por lo menos la gente de la calle la tiene asociada como un lugar donde se almacenan cosas, ¿no? Pero realmente lo que estáis viendo es que es un órgano metabólico, de alguna forma, porque se regula un montón de procesos, ¿no? Exacto. Esto es una cosa que, de hecho, cuando yo empecé mi tesis, yo hice la tesis en obesidad y diabetes tipo 2, y para nosotros, como digamos endocrinólogos o desde la perspectiva endocrinológica, nosotros estudiamos el tejido adiposo como un órgano que hay que mantener lo más funcional posible, porque ya ya hace bastantes años, pero no es algo que sea, digamos, desde hace más de 50 años, no. Desde prácticamente desde los 90 es cuando se reconoció que la grasa era un auténtico órgano endocrino por la secreción de una molécula que se llama leptina y que regula el apetito, por ejemplo. O sea, eso a lo mejor la gente no es consciente de que nuestro apetito está regulado por la grasa que tenemos en el organismo. Entonces, en situación de obesidad en la que tenemos un exceso de grasa, al final pues es una bolsa que empieza a hacerse demasiado grande y empieza a pesar demasiado. Entonces, ese adipocito ya no puede regular ese apetito y al final es un círculo vicioso, ¿no? También porque manda señales equivocadas, ¿no?, al sistema nervioso. Exacto. O sea, como, bueno, venga, falta de voluntad. No, es que
has cambiado mucho exacto, es así. la No estructura del paciente. La ¿no? estructura, las conexiones y la comunicación grasa-cerebro, y también el metabolismo basal. O sea, al final el tejido adiposo determina esto. Entonces, esta es un poco la perspectiva que yo tenía, con la que venía del estudio de la obesidad, de que la grasa es importante mantenerla en unas condiciones pues funcionales, ¿no? Era lo que básicamente estábamos estudiando. Y que cuando eso no ocurre, pues hay un desarrollo de comorbilidades, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, y existe un cierto link también al cáncer. Pero cuando empecé a abordar la perspectiva del cáncer, digamos que el adipocito siempre, o la célula grasa, siempre se la veía como un almacén, un almacén, y si tenía un papel era malo. Cuando todos tenemos grasa en el cuerpo, o sea, y necesitamos grasa para vivir. Entonces, eso fue como un poco un shock para mí de, oye, que los adipocitos no son siempre malos. Y por eso, nosotros también intentamos ver qué pasa con los adipocitos que no han sufrido esa educación tumoral, y también los que ya están educados, porque a lo mejor no es solamente, no tienen un papel preponderante en que sea algo que solo sea protumorogénico y que solo ayude al tumor, pero sí que es cierto que al final el adipocito es una célula rica en grasa, y el tumor la educa para que le suelte esa grasa y poder, al final es un fuel bastante más potente que un azúcar, por ejemplo. Entonces sí que se aprovechan de eso. Claro, es como si hay muchos adipocitos y mucha grasa, hay más disponibilidad, ¿no?, para alimentar. Exacto. Por eso, quizá esa relación, ¿no? En el caso de que haya tumor, si hay obesidad, es más fácil que crezcan. Sí, y esa correlación es bastante significativa en general, pero sí que es cierto que los mecanismos moleculares, volviendo un poco a esta parte de mirar más dentro de la célula, no están claros. No sabemos si es una cuestión de que solamente la grasa está disponible, entonces el tumor puede crecer mejor, o si ese adipocito disfuncional empieza a secretar una serie de factores que a su vez también ayudan al tumor, aunque no quiera, independientemente de que el tumor haya llegado o no. Entonces es un poco, hay cosas que cuando las estudiamos más concretamente nos encontramos con algunas controversias, ¿no? Por ejemplo, en obesidad hay una inflamación muy fuerte del tejido adiposo, y hay unas células que se llaman macrófagos también, que son células del sistema inmune, pero ese tipo de macrófago es, en teoría, o lo que se ha descrito en cáncer, es completamente lo opuesto al macrófago que permite crecer al tumor, porque los macrófagos se comen las células tumorales y el macrófago inflamado responde mejor, pero en obesidad hay un macrófago más inflamado. Entonces, eso no explicaría que solamente es el adipocito, pero también tiene que haber una conexión con el sistema inmune dentro del tejido adiposo. Entonces es complicado, y por eso tenemos que ir como, primero voy a mirar solo los adipocitos, luego voy a mirar solo los macrófagos, y luego voy a ver cómo conecto estos puntos, ¿no?, con estos cambios que sufren en este ambiente, y ver si conseguimos encontrar cómo se regulan los unos a otros. Y esto, lo de cómo se regulan unos a otros, es interesante porque implica una comunicación, tanto interna dentro de la célula, lo que puede estar funcionando mal, como con el entorno y todo lo que hay alrededor. Y claro, identificar eso, cómo funciona, cómo se da ese proceso. Pues es un reto, y al final tenemos que pensar que hay una comunicación que ocurre de forma directa, es decir, célula a célula, y esto que os estaba contando de dentro del tejido, a lo mejor tenemos una inflamación y un tipo de macrófago que está conviviendo con otro adipocito, pero las células también secretan otros factores, y entre ellos unas vesículas, que son mi otro tema favorito de investigación, que son las vesículas extracelulares. Entonces, hemos descubierto en los últimos, particularmente las vesículas extracelulares se descubrieron en torno a ya en los años 50, pero no se sabía muy bien qué era lo que hacía, de hecho se las llamó polvo de plaquetas. Pero a partir de los años 80 se empezaron a hacer algunas investigaciones y se vio que todas las células del organismo, todas sin excepción, secretan vesículas que son en torno a
son nanométricas, que sirven, pues a mí me gusta llamarlas que son como mensajes en botellas, o sea, o paquetes, ¿no? Son paquetes que se envían de una célula a otra y entonces, pues las encontramos en la circulación, en la sangre, dentro de los tejidos y también, pues claro, existe esa comunicación que puede viajar a todo el organismo, de manera que a lo mejor no es lo mismo la comunicación que existe en el entorno tumoral que la que podemos ver en el plasma. Y eso también es parte de nuestra investigación y estamos intentando saber cómo se producen estas vesículas, qué es lo que llevan esos paquetes y sobre todo cómo se hace el delivery, cómo se hace la entrega del paquete. Porque claro, para otro tipo de señales tú tienes un receptor en la membrana que es compatible o no y me llega una señal, pero una vesícula... Claro, pero ¿qué tal si no necesitas saber cuál es ese receptor o cuál es la llave que abre la puerta de tu casa, sino que simplemente el hecho de que te llegue un paquete a casa ya es una sorpresa para ti, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos intentando saber, porque desconocemos, tenemos una idea de algunos mecanismos, tanto en cáncer de ovario como en otros tipos de cáncer o en otras situaciones patológicas, en las que sí existe una interacción receptor, la vesícula lleva una molécula que se une a un receptor de una célula diana y entonces se produce una interacción que genera una respuesta en la célula diana. Pero hay otros investigadores que han descrito que esas vesículas llegan y se fusionan con o sea, es como si se abriera el paquete y eso entrara dentro de la célula. Y lo que entra es lo que genera la respuesta. Y luego nosotros tenemos otro tipo de resultados que indicarían que esa acción o este efecto de las vesículas no solo requiere la vesícula en sí, sino tiempo. Entonces desconocemos si es una cuestión de adaptación, primero llega, hay una señal y la célula se adapta y después deja que se fusione y entre el contenido, o si simplemente es lo que nos gusta decir, un beso y se va, ¿no? Uh-huh. No lo desconocemos. Y eso es un poco lo que todos los investigadores en el campo de vesículas extracelulares estamos ahora discutiendo, porque hemos visto durante mucho tiempo que ponemos las vesículas, como lo que te decía anteriormente, es una fotografía. Yo pongo las vesículas y después veo qué ha pasado. Pero en el durante uh-huh. no lo hemos visto. Claro. Entonces, no sabemos exactamente cómo ocurre. Entonces, ahí volvemos a mirar muy dentro, ¿no?, de la célula. Porque, por ejemplo, estas vesículas se han descrito también que, como viajan por la sangre, pues podrían llevar mensajes del hígado al cerebro, claro, del tejido adiposo al cerebro claro. y demás. Pero claro, lo que ves en el plasma es lo que ya ha llevado el mensaje o lo que lo está llevando. Cuando tú coges una muestra, ¿en qué momento estás, no? Suena como algo muy fundamental, ¿no? O sea, es como un tipo de elemento que está ahí, que es clave, se clasifican en función de su origen o de su tamaño, pero claro, no está muy claro nada, ni que yo, y creo que tú has hecho incluso una revisión un poco ampliada o más específica de lo que habéis podido observar, ¿no? ¿Qué llevan dentro? Pues que esto es muy distinto. ¿Y qué llevan dentro? Y depende de dónde vienen. Si vienen de un macrófago, pues van a llevar un contenido, y si vienen de un adipócito, pues van a llevar un contenido diferente. Y eso es un poco lo que, con herramientas como la proteómica, pues podemos, la manera que a mí me gusta analizar los datos es de una forma un poco global, pero luego más específica. Y estas herramientas nos han, bajo mi punto de vista, vamos a ver qué dicen los revisores de mi trabajo, me han permitido decir, yo creo que por el contenido pueden venir por esta ruta de biogénesis o de generación de vesículas, y también podrían venir por esta otra. Pero claro, eso luego tenemos que estudiarlo más a nivel celular e intentar describir mejor los mecanismos, de nuevo sabiendo que si esta molécula viaja en este tipo de vesícula y ayuda al tumor a crecer, pues la puedo bloquear ya desde la célula de origen, no antes de que llegue o en el durante.
Y bueno, eso es lo que estamos intentando. Claro, pero en fin, lo estamos viendo desde el punto de vista de la enfermedad y es como ha aparecido, pero entiendo que en tejidos sanos también existirá y cumplirá una función. Por eso te digo que me parece algo como muy fundamental. Lo que pasa es que estaba la dificultad de cómo lo estudias siendo tan pequeño, lo hemos caracterizado, lo hemos visto y ahora vamos a saber esto para qué sirve, qué hace en la enfermedad y en estado normal, ¿no? Pues la verdad que es muy buen apunte el tuyo de efectivamente también regulan procesos fisiológicos habituales. Por ejemplo, hablando de grasa, los propios adipocitos mandan señales a las células precursoras de adipocitos y es a través de vesículas, o eso se ha descrito, y esas vesículas dicen, venga, hay que empezar a convertirnos en adipocitos también. O sea que ese tiene un feedback de renovación. Pero, ¿cómo estudiarlas? Pues eso también es, efectivamente, yo creo que al final el hecho de que hayamos tenido un boom de publicaciones en este campo, en cualquier campo, sea el de la patología o el de la fisiología de las vesículas extracelulares, viene dado porque las hemos empezado a poder estudiar mejor. La microscopía electrónica ha sido fundamental para poderlas entender. Y luego nosotros, yo tengo la suerte de que en el centro en el que trabajo, también está en el Instituto de Inmunología Tumoral, también se encuentra una unidad técnica del estudio de vesículas extracelulares. Entonces, mis compañeros allí, mi compañero Christian Preuser y profesor Elke Poge, ellos han establecido esta unidad técnica en la que tienen las herramientas más punteras para poder estudiar estas vesículas que requieren aparatos muy específicos. Hombre, entiendo que tienes que aislar una vesícula, ¿no? Del tamaño de nanómetros. Sí, eso. Las técnicas que se han estado utilizando hasta hace las más rutinarias consisten en una ultracentrifugación que significa, ponemos por ejemplo, el plasma o lo que hayamos recogido de las células a unas velocidades, de en torno a son 100.000 Gs, que son 100.000 veces la fuerza de la gravedad durante una hora. Entonces eso nos permite que se acumulen en el fondo del tubo y poderlas, concentrar para poderlas... Sí, un poco por la densidad, que son del más grande más chico, lo voy separando, dándole vueltas ahí. Eso es. Lo que pasa es que eso al final genera también, pues que hemos visto con el paso del tiempo que también se pueden coaislar otro tipo de partículas que no son estrictamente vesículas y se han ido generando otros métodos. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que hacemos ahora. Y también una de las cuestiones que tenemos abiertas es cuál es la integridad de una vesícula que se somete a tales fuerzas. Claro. Lo que vemos, cuánto refleja la realidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se ha visto también que las vesículas, por otro tipo de métodos, se ha postulado que podrían tener una corona, como la corona del coronavirus, en la que también se podrían encontrar estas proteínas o estas señales de comunicación, pero que cuando estamos ultracentrifugándolas para estudiarlas, hemos perdido parte de esa corona, si no entera, ¿no? Dependiendo de esto. Entonces tenemos resultados sesgados en ese sentido. Por eso hemos intentado desarrollar técnicas nuevas. Yo no las desarrollo, las desarrollan otros, pero las aplican de forma exitosa. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un nanocitómetro de flujo que yo digo, es como si fuera el citómetro de la Barbie, porque es una máquina muy pequeña y lo que hace es trabajar en lugar de en un nanoflujo, que lo que hace es que permite ordenar estas vesículas en línea recta y pasarlas por un citómetro con unos láseres, y funciona básicamente igual que un citómetro de flujo habitual que pueden tener también en un hospital, pero en nanoescala. Entonces eso nos permite ver la superficie de las vesículas y empezamos a poder hacer estudios de una única vesícula. Wow. El problema es que todavía no existe la manera de una vez la estudias, separarla. Es lo que en inglés se dice sorting, que es una manera de separarlas en citometría de flujo, y eso es lo que ha permitido hacer el single cell sequencing, de secuenciar células únicas. Una, claro. Sí. Todavía no podemos hacer eso con vesículas porque hay
impedimentos técnicos. Pero yo creo que en los próximos años llegará. No sabría decir si será en 5 o en 10, pero creo que eso será a lo que para poder estudiar pues eso, estos mecanismos de generación de vesículas. Claro, es que de alguna forma hemos ido avanzando de puedo secuenciar el genoma, ahora me interesa qué proteínas están expresadas, ahora me interesa qué proteínas en concreto está expresando una célula determinada en un momento determinado, y ahora ya irías un poco a la señalética de concretamente qué está mandando. Sí, de hecho el Single Cell Proteomics, que sería la versión de la proteína en la célula, ya se quiere utilizar como base para poder generarlo también en Single EV Proteomics, algo así. Pero creo que todavía nos queda mucho para... Bueno, pero es lo siguiente. Ahora sí, ya queréis ir a ver el WhatsApp que está mandando esa célula concreta. Exacto. Es que totalmente es lo que acabas de decir. Es ver cuál es el mensaje que hay en esa botella o en ese paquete, o en qué consiste, ver un poco. Uh-huh. Hombre, como vemos, son todo cuestiones abiertas, ¿no? A medida que vamos mirando mejor, vamos aprendiendo más, y a su vez el panorama es mucho más complejo, porque claro, ahora ordena todo esto, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es la belleza de la ciencia, que cuando un proyecto es bueno, lo que hace es generar más preguntas de las que ha empezado a responder. Y bueno, esto es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, que por ejemplo, no es lo mismo la señal que la misma célula, si la emite por vesículas, es diferente a si la emite solamente de forma, lo que llamamos de forma soluble, que no está asociada a una vesícula. Y hay proteínas que viajan de forma diferente. Entonces, conocer cuál es pues esa señalización es también lo que nos... un poco nos motiva a seguir trabajando. Uh-huh. Y luego ya, mira, me surge una pregunta, claro, ¿todo esto a qué responde? O sea, porque una célula como un elemento aislado tiene intencionalidad, son cosas que suceden, por ejemplo, estas vesículas son fruto de, bueno, pues mi actividad, se me ha separado un trocito y se ha llevado un cacho de mí por ahí, o no, es que tengo la necesidad de comunicar al resto algo, o no procede la pregunta, quizás. Sí, no, me gusta mucho esta pregunta porque es muy provocativa, y de hecho es una pregunta que a menudo también, bueno, a lo mejor no es una pregunta, es un comentario provocativo en las conferencias de vesículas. Hay investigadores que sostienen que quizás las vesículas generan una respuesta, pero no se producen de una forma programada ni una forma que esté controlada, sino que simplemente se producen, pues como si, en inglés sería como, lo dicen garbage, que es como si fuera la basura, ¿no? Las vesículas son la basura celular, y eso por supuesto que genera una respuesta, pero no existe un mecanismo regulado y que responde a otras señales para producir esas vesículas. Yo, en contra de estos investigadores, pienso que las vesículas tienen una regulación bastante exquisita dentro de la célula y que responde a otros estímulos, y que por eso vamos a poder utilizarlas pues en futuras aplicaciones de quimioterapia, pues poder controlar que no se produzcan estas vesículas, o que sí se produzcan, porque sí que creo mis datos creo que apoyan la idea de que no es simplemente lo que tiene la célula, pues saca fuera la basura y ya está, sino que la célula en determinados momentos produce unas vesículas diferentes a otras. Uh-huh. Eso es lo que yo opino, pero... Esto es una cuestión abierta, ¿no? Es una cuestión abierta. Según a quien le preguntes, sí. Bueno, lo que pasa es eso, nos gusta en el programa Principio de Incertidumbre llegar justo a la vanguardia, o sea, llegar al punto en el que no lo tenemos muy claro todavía. Desde luego que es un muy buen apunte, porque bueno, es que en cualquier caso ambas son válidas, ¿no? Dentro de la fisiología del organismo, por ambas hipótesis. Pues te decía si procedo o no la pregunta de, bueno, ¿qué más da? El caso es que vamos a saber la información que lleva y qué hacer en consecuencia, sí, ¿no? Pero otros biólogos, a lo mejor más celulares, que les gusta conocer más la célula, sí que están interesados, y de hecho yo creo que ahora mismo hemos estado durante los últimos años trabajando mucho en describir procesos asociados a las vesículas, o en describir biomarcadores asociados a vesículas, pero ahora mismo, o al menos en Alemania, la comunidad científica que estudia las vesículas extracelulares en Alemania es muy activa, y estamos, como que yo noto que nos estamos moviendo a más conocer qué es lo que regula
la producción de estas vesículas y cómo se produce el efecto. Ya no nos centramos tanto en si vale para biomarcador o no, queremos conocer mejor cuál es la biología de esto. Y bueno, pues a lo mejor en otra ocasión pues puedo contarte algo más. Bueno, pues son cuestiones abiertas, nos encanta llegar ahí justo al límite del punto en el que está la ciencia y además, bueno, pues dejar también una ventana abierta para repetir conversación y volver a aclarar estas cuestiones en un tiempo, ¿no? Para dejaros espacio para que sigáis investigando. De momento ya te vamos a dar las gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Enhorabuena por todo lo conseguido y nada, deseando repetir contigo, recordamos, María Gómez Serrano, investigadora en el Instituto de Inmunología Tumoral de la Universidad de Marburg. Muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Y si me dejas, me gustaría decir que la manera que yo tuve de llegar a las vesículas extracelulares fue a través de una colaboración que tengo con un grupo de Cáceres, con el grupo de, bueno, en aquel entonces era el grupo del doctor García Casado, y ellos lo que hacen con las vesículas es utilizarlas como terapia. Ellos manipulan las células mesenquimales para producir vesículas con potencial y la verdad que me hizo mucha ilusión poder hablar de vesículas en la ciudad que me dio la oportunidad. Todo, ¿no? Pues sí, es que es así y a día de hoy continúo con ellos en colaboración con el grupo de Sánchez Margallo en el CCMI de aquí de Cáceres y con María de Pedro y Esther que son estupendas y tienen una línea muy bonita, además. Ahí sí que es ciencia aplicada y de vanguardia para la terapia. O sea que las vesículas no solo para comunicar, sino también para tratar. Así que bueno. Estupendo. Bueno, pues nos encanta además ese vínculo con la ciudad. Sí. Así que María, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre. @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.